Buenos días. Primeramente, gracias a la sociedad por darnos la oportunidad de estar por acá. Y vamos ahora a hablar un poco de fracturas en pediatría y las controversias que generan la fractura del miembro superior pediátrica, que son bastantes. Bien, vamos a empezar hablando de las fracturas de clavículas, como en el adulto, también son de las más frecuentes en el paciente pediátrico debido a lo subcutáneo que está la clavícula. Ocurren bastante durante el parto, más de lo que uno piensa, incluso en cesáreas, y representan más o menos un 8 o 15% de todas las fracturas pediátricas. Y la clasificación básica aquí, pues en pacientes bien pequeños, o fracturas son en la región external, son en el tercio medio o son en la región, el acromio clavicular en esa articulación. Aquí básicamente, ¿cuáles son las controversias básicas? Cuándo se debe quirúrgico o cuándo manejamos conservador una fractura de clavícula. Y cuando se opta por conservador, ¿qué le ponemos? ¿Un cabestrillo de tela o seguimos poniendo el vendaje en 8, que fue bastante famoso en algún momento? Pues bueno, científicamente, las fracturas de clavícula, se ha visto que no hay mucha diferencia entre usar un cabestrillo común o utilizar el famoso vendaje en 8. Al final, en este artículo, básicamente lo que dicen es mejor usar un cabestrillo porque el vendaje en 8 se ha asociado a irritación de la región axilar, es un poco incómodo para el paciente, entonces un cabestrillo y con eso debe ir bien. En pacientes, en este estudio básicamente, muchos pacientes, se utilizó en pacientes que tenían acabalgamiento de 2 centímetros, eso sí, pacientes menores de 10 años de edad. Entonces al final la ciencia dice que mejor un cabestrillo y con eso va a estar resuelto. Entonces, ya cuando vamos a hablar del manejo de las fracturas en pacientes un poco más grandes, en adolescentes, pues hay que pensar en el rol que tiene la cirugía, y porque ya son pacientes que esqueléticamente están un poco más maduros, luego de los 10 años de edad, pues la tasa de remodelación es un poco más baja y aquí sí ya hay que pensar en manejo quirúrgico. Sin embargo, hay un buen porcentaje de pacientes que se puede manejar sin cirugía luego de los 10 años de edad. En este artículo, básicamente, se vio que muchos pacientes se pueden resolver sin cirugía, pero los que toca operarlos, pues mejor utilizar placa para darle estabilidad, para tener una recuperación más rápida del paciente. Y aquí básicamente le hicieron una entrevista a algunos ortopedas pediátricos del POSNA, de la Sociedad Americana de Ortopedia Infantil, y qué hacían. Y la mayoría pues no operaban a los pacientes adolescentes sin importar qué pasara. Solamente los operaban cuando eran pacientes que tenían lesiones, fracturas expuestas, pacientes con lesiones vasculares. Y entonces la otra pregunta que le hicieron dentro de la entrevista, cuando lo operaban, ¿de qué se guiaban? ¿De lo que dicen los artículos del manejo de fractura en adultos o qué hacían? Porque realmente no hay mucha evidencia científica sobre el manejo de las fracturas de clavícula en el adolescente. Y al final tiene un peso en los ortopedas infantiles lo que hay descrito para el manejo de fractura en adultos a la hora de manejar un paciente adolescente. Digamos un paciente entre 11 y 15 años de edad, pero todavía en esta edad, según muchos ortopedas, sigue siendo muy útil el manejo no quirúrgico. Aquí un caso rápido, son pacientes adolescentes que optamos por utilizar placas porque realmente en el adolescente tiene mucho peso el tema de la actividad física que hace. Si el paciente es deportista, tiene peso también la dominancia de la mano. Vamos a ver aquí en esto que estamos tratando de resumir, que a la hora de elegir cirugías en una u otra fractura tiene importancia si el paciente, si fue su mano dominante que se lesionó. Ya en cuanto a las fracturas del húmero distal, de la supracondilia, estas también son otro tema de debate y básicamente eso tienen su pico de incidencia entre los 5 y 7 años de edad, son más frecuentes en los varones y básicamente 2/3 de los pacientes con fractura alrededor del codo van a ser una supracondilia. Ya luego vienen las de olecrano, la de cabeza radial y solamente un 7% de los pacientes pueden tener lesiones neurológicas, por eso es importantísimo revisarlo a la hora de tratar un paciente con una fractura de húmero distal. Bien, el 70% de estas fracturas son por caída de altura. Típicamente el paciente cae con el brazo en extensión y ahí viene la fractura. Y seguimos utilizando la clasificación del Garland, que típicamente hay 3 tipos, pero se ha agregado un 4º tipo que es importante tenerlo pendiente. ¿Cuáles son las controversias que típicamente podemos encontrar? Las Garland 2, ¿la operamos?
o no la operamos. ¿Qué se hace con esa fractura? Que no está muy desplazada, pero tampoco podemos minimizarla. La configuración de los clavos, ponemos clavos cruzados, ponemos 2 clavos laterales, ponemos 3 clavos, ¿qué se hace? ¿Qué número y qué diámetro debe llevar el clavo y por dónde entramos? Bien, ¿y cuál es el mejor momento para uno operar una fractura de esta? Llegó en la noche, ¿qué hago? ¿Lo opero el mismo día en la noche o espero a la mañana siguiente? ¿Le doy 3 días para que baje el hinchazón? ¿Qué podemos hacer? Pues básicamente las Garland tipo 2, estos artículos demuestran que es mejor operarla porque resulta que cuando se dejan sin operar los resultados radiográficos no son muy buenos. La línea humeral anterior se queda alterada, el ángulo de Baumann se queda bastante alterado, entonces se recomienda fijar estas fracturas por el riesgo de un mal resultado radiográfico y también porque hay insatisfacción en cuanto a la extensión del codo en los chicos. La otra pregunta es, ¿qué hacemos? Ponemos 2 clavos, ponemos 3 clavos, los cruzamos. Al final se han dado, el problema de poner clavos cruzados siempre va a ser la probable lesión que uno puede tener con el nervio cubital. Entonces al final, biomecánicamente, según estudios de laboratorio, se ha visto que tienen la misma fortaleza, entonces se opta por poner clavos laterales, pero en cantidad de 3 en algunos que otros pacientes, en casos seleccionados. El otro punto que toca también ver en cuándo operamos esta fractura. La operamos la misma noche, la operamos al día siguiente. Pues básicamente da igual operarlo el mismo día, operarlo también en la mañana siguiente. Sí hay algunos artículos que hablan que la tasa de infección es más frecuente cuando se hace la misma noche, o sea que esperar al día siguiente tranquilamente, preparar su equipo, preparar su material es mejor para estos paciente. El otro punto es por dónde entran los clavos. En este estudio básicamente se enfocaron si el clavo entraba puramente lateral por la parte epicondilia o si se entraban los clavos por la parte condilar. Bien, ¿y qué diámetro? Si un clavo 1.6 y un clavo 2.0 era mejor. Vieron que entrarlo por la parte condilar tiene mejor stop óseo, da más estabilidad, es más seguro y técnicamente es un poco más fácil. Y en los pacientes que caso seleccionado, poner un clavo 2.0 le va mejor. Es un clavo que le da más estabilidad, es un clavo que tiende a tener mejores resultados en los pacientes cuando se hace con este tipo de esto. Algunos casos, básicamente, aquí vemos, hay casos seleccionados que alguna vez pues ponemos 3 clavos cruzados porque la columna medial del húmero distal pues se puede ver comprometida y con las recomendaciones y los tips adecuados para poner el clavo medial sí se puede. No siempre se lesiona el nervio cubital. Bien. Ya cuanto a las fracturas de la diáfisis de antebrazo, son otras fracturitas que tienen bastante controversia, representan entre 3 al 6% de las fracturas en los chicos, tiene una incidencia bimodal, puede darse, el primer pico se da a los 9 años, ya luego se da entre los 13 y 14 años de edad, el 75% se va a producir en el tercio medio del antebrazo y básicamente uno la puede clasificar bajo el sistema AO. El tratamiento de esta fractura va a estar dictaminado por las características propias de dicha fractura, más la edad del paciente y si es expuesta, si no es expuesta, todo eso se toma en cuenta. ¿Cuáles son las controversias de estas fracturas? ¿Cuándo realizar un manejo quirúrgico y cuándo lo dejo conservador? ¿Cómo coloco el yeso? Si decido hacer un manejo conservador, ¿cuáles son los detalles que hay que tomar en cuenta? Cuando vamos a colocar un yeso en estos pacientes, si se opta por conservador, el papá de una vez te dice, vamos a ponerle un yeso en fibra de vidrio. ¿Es mejor o es igual que poner un yeso, el típico yeso de París? Y si opto por operar al niño, ¿qué es mejor, clavos o placas? ¿Qué hago con eso? Pues bueno, básicamente el tratamiento de estas fracturas típicamente debajo de los 10 años de edad, siempre los 10 años va a ser como el tope por el tema de la remodelación, se opta por manejar de forma conservadora. También tomar en cuenta si la fractura es una fractura en tallo verde, si es una deformidad plástica, si es una fractura desplazada a la hora de uno optar por el manejo, pero en términos generales las fracturas por debajo de los 10 años, no desplazadas, manejo conservador con un yeso braquiopalmar.
Los otros detalles, el tema, voy a avanzar un poco porque ya me voy a quedar sin tiempo. En cuanto al tema de poner yeso de París o yeso de fibra de vidrio, el yeso de fibra de vidrio realmente no permite un buen moldeado. Se hizo un estudio en el cual se vio que los pacientes con yeso de fibra de vidrio que se optaron por manejar, pues eran pacientes que tenían mayor tasa de desplazamiento. A la hora de colocar el yeso, que es otra controversia, que una cosa que es un tema de discusión es cuando tenemos una fractura en tallo verde, ¿terminamos de fracturar el hueso o lo dejamos como está? ¿Por qué? Porque cuando se fractura una fractura en tallo verde, se termina de fracturar, es más difícil reducirla. Sin embargo, la tasa de no unión es muchísimo más baja. Entonces, es un tema que también queda en discusión. Aquí algunos tips sobre el manejo de algunos casos. Y ya por último, las fracturas del rayo distal, básicamente son fracturas frecuentísimas, se clasifican bajo el sistema de Sartre y Harris, y básicamente las controversias, cuando realizamos manejo conservador, cuando el paciente es quirúrgico, cómo se colocan los clavos, y se realiza un manejo conservador. ¿Qué hago? ¿Pongo un yeso corto, pongo un yeso largo? Básicamente, en cuanto a las fracturas de radio distal, el manejo es muy raro que un paciente necesite fijación interna, excepto en casos que sean fracturas expuestas, fracturas intraarticulares. Esas fracturas sí vale la pena fijarlas. Entonces, nada, hasta acá.